Ingresos públicos. En esta lección hablaremos del potencial tributario y sus filtraciones, evasión, elusión y gasto tributario. Definir el nivel apropiado de impuestos para un país es una tarea complicada. Debe 1. Cumplir con los principios tributarios y 2. Alcanzar el máximo de recaudación para garantizar los derechos de la población. El primer paso para definir el nivel apropiado de tributos es diseñarlos de acuerdo a los siguientes componentes. Definición del hecho generador y de la base gravable. Definición del sujeto pasivo del tributo y de las excepciones en su aplicación. La tasa o tipo tributario. Hablemos de cada uno de estos componentes. El hecho generador y la base gravable. El primero se refiere a la situación económica que le da el derecho al Estado de cobrar un impuesto. Por ejemplo, recibir un salario, que es la obtención de un ingreso, una compra en el supermercado, que es el consumo de un bien, o el ingreso al territorio nacional de mercadería, que se conoce como importación, entre otros. El segundo, la base gravable, es el cálculo que se hace de sobre qué monto se hará el cobro del tributo. Por ejemplo, el hecho generador es la compra de una camiseta, una mercancía, para el consumo, mientras que la base gravable es el precio de esa camiseta, digamos que $20. El componente número 2 de un tributo es la definición del sujeto pasivo del tributo, contribuyentes, personas o empresas, y de las excepciones en su aplicación. Y el componente número 3 es tipo impositivo, que se refiere al porcentaje de cobro que se aplica a la base gravable. Ejemplo, en El Salvador el tipo impositivo del IVA es del 13% y se aplica cuando compramos un producto o servicio. Si el precio de la camiseta, base gravable, es de $20, el monto a pagar por IVA es de $2.60, lo que se calcula multiplicando 20 por 0.13, es decir, por 13%. El segundo paso para lograr un nivel de impuestos apropiado es prever ¿cuánto es el monto máximo que puede recaudarse por la aplicación del impuesto? ¿Cuál es el costo de su recaudación? ¿Qué cambios de comportamientos puede provocar sobre la toma de decisiones de los agentes económicos en términos de cuánta inversión entra al país o se retira? ¿Qué dejamos de consumir porque los impuestos son muy altos, etcétera? ¿Y cuáles son los efectos sobre la distribución de la riqueza de las y los habitantes del país? El potencial tributario de un impuesto equivale al monto máximo que podría recaudarse en una situación hipotética donde todos los contribuyentes, personas o empresas a las que les corresponde pagar el impuesto hagan los pagos que les corresponden. La productividad de un impuesto se refiere al porcentaje del potencial tributario que efectivamente se logra cobrar. Esta productividad puede verse reducida por dos razones principales. La primera es la existencia de excepciones a la aplicación de la regla, es decir, que en un impuesto específico no todos lo pagan igual. Esto se conoce como tratamientos tributarios diferenciados. La segunda razón es la decisión de cada sujeto pasivo de no hacer los pagos que les corresponden. El gasto tributario es el monto que el gobierno deja de percibir como consecuencia de las excepciones que se hacen para privilegiar a ciertos grupos o sectores económicos para que no paguen impuestos. El gasto tributario equivale a subsidios al sector privado. Las excepciones tributarias son mecanismos amparados por la ley que le permiten a los sujetos pasivos no pagar impuestos y, por ende, reducen la productividad tributaria. Aunque las excepciones tributarias son mecanismos legalmente establecidos, pueden ser aprovechados para la elusión y la evasión tributaria. La primera se refiere a aprovechar los vacíos o ambigüedades existentes en la ley para no pagar impuestos. La segunda indica que un sujeto pasivo, persona o empresa dejó de pagar impuestos sin presentar ninguna justificación legal que le permita hacerlo. Adicionalmente, cuando un sujeto pasivo decide evitar el pago de impuestos sin presentar un argumento legal que le permita hacerlo, entonces se trata de una situación de evasión tributaria. En esta lección hemos aprendido sobre el potencial tributario y cómo la productividad de un impuesto puede verse afectada.
Para poder hacer esta determinación, en primer lugar, se debe tener ciertas consideraciones sobre cómo vamos a diseñar el tributo y luego cómo lograr una buena recaudación para captar el monto máximo de impuestos. Pero también existen mecanismos que evitan una buena captación, como la elusión tributaria, que se aprovecha de los vacíos o ambigüedades existentes en las normas, y la evasión de impuestos, que es cuando el sujeto pasivo evita el pago sin justificación legal. Hemos aprendido en qué consiste el potencial tributario y sus filtraciones: evasión, elusión y gasto tributario. En la siguiente lección haremos unos ejercicios cortos de comprensión.